feel redemption on the wind. Forgiveness like the tide rolling in. Hola, ¿cómo están todos? Espero que muy bien y que hayas disfrutado la lectura del capítulo 2 y 3 de Efesios. Maravillosos capítulos, ¿verdad? ¿Les parece si hacemos una pequeña introducción y recuento de lo que vimos en el capítulo 1 de Efesios la semana pasada? Muy breve. Este capítulo nos pone sin duda las bases y el estándar inicial de dónde debemos comenzar. Primero, que fuimos bendecidos con toda clase de bendiciones espirituales en lugares celestiales. Primera cuestión, que hemos sido adoptados por Dios como sus hijos antes de la fundación del mundo. Ese era su deseo, su intención, su anhelo, y Él lo concibió así. Antes de que se dijese, hágase la luz. Que además Él planeó sellarnos, nos selló como el Espíritu Santo, como una garantía o anillo de compromiso de las promesas que Él ya había declarado y que están en Cristo vigentes. Que somos herederos de Dios y al mismo tiempo somos su herencia. Y por último, en el capítulo Pablo, después de que nos sorprende con toda esta revelación por el Espíritu Santo tan poderosa, hace 3 oraciones. Y nos invita a hacerla. También espero que hayas orado estas oraciones. La primera, pidiendo espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios para poder comprender todo lo que Él nos quiere hacer llegar, ¿verdad? Para conocerle a Él como verdaderamente es. Y que nos pueda también llenar de luz. ¿Para qué? Para asirnos, dice la siguiente oración, de la esperanza a la que Él nos ha llamado y cómo esa esperanza a la cual Él nos ha llamado, también de la forma en que ha depositado, dice, riquezas gloriosas de su herencia que son tan disponibles para nosotros, su iglesia. Y por último, para que podamos tener la revelación de la supereminente grandeza del poder de Dios para con nosotros, el mismo poder que operó levantando a Cristo de los muertos. Eso es lo que dice, y que somos su cuerpo, la cual es completada por Cristo, que es nuestra plenitud, pero también la iglesia le completa a Él, porque es el cuerpo de Cristo. Dicho y establecido en estas verdades, arraigados en ellas profundas verdades, inquebrantables verdades, vamos a continuar nuestro viaje por el capítulo 2 y 3, que nos muestran primero en el capítulo 2 cómo se llevó a cabo este plan, cómo se realiza todo lo que Dios nos ha dicho, todo lo que nos ha mostrado en el capítulo 1, y también nos permite el capítulo 3 descubrir de dónde nace todo, por qué, cómo surge y qué es lo que lo sostiene. Lo primero, por lo tanto, que quiero señalar es que Dios tenía un plan para redimirnos antes de que el mundo fuese creado. Incluso antes de que existiera el pecado. El pecado no cambió para nada el plan y el propósito de Dios. Jesús fue inmolado antes de la fundación del mundo. Nada tomó por sorpresa, porque Dios no reacciona. Dios lo tenía previamente. Él es omnisciente. Él lo sabía. Por lo tanto, Dios es un Dios intencional. Lo cual dice que, por otra parte, Él no le teme a la adversidad. No le teme al pecado tampoco, porque Él, antes de que el pecado existiera, ya tenía la solución para eso. Por tanto, nosotros todos, sus hijos, somos parte de una historia cuyo autor y consumador es Dios mismo, es Cristo mismo. Y mientras más le conocemos a Él, más vamos a comprender su diseño y aprenderemos a caminar seguros, confiados por el camino que Él ha trazado y que ha recorrido sin duda antes que nosotros. Así que vayamos al capítulo 2. Lo primero que establece en esta carta, en el capítulo 2, Pablo, del verso 1 al 3, es que estábamos separados de Dios. Describe cuál era nuestra condición sin Dios. Indica que estábamos separados porque vivíamos de acuerdo a nuestra propia naturaleza carnal,
bajo los patrones de este mundo, donde el enemigo es el que lidera. E incluso él trabaja en los corazones para que resistan a la verdad. Esta corrupción que había dentro de nosotros hacía que viviéramos de acuerdo a nuestros propios deseos, nuestros propios pensamientos, que dictaban lo que nos dictaba nuestra propia mente. Vivíamos, por lo tanto, ajenos a los pensamientos y a los diseños de Dios y nos rebelábamos incluso a Él y a su verdad, igual que los demás. Sin embargo, gracias por los peros en la Biblia. Del verso 4 y 6 nos dice, sin embargo, y pero nos unió a la misma vida de Cristo. Dios nos unió, Dios tenía un plan. Pero dice, Dios, que es tan rico en misericordia y nos amó tanto, que aún estando muertos y con sentencia de condenación por nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Nos dio vida. ¿Cuándo? Cuando Cristo resucitó de los muertos. ¿Cómo es eso? Nos unió a la misma vida resucitada de Cristo, salvándonos por su maravillosa gracia. Éramos antes muertos vivientes, espiritualmente muertos, pero cuando creímos, cuando creímos en Cristo, en Jesús, entonces Dios nos unió a la misma vida de Jesús. Todo gracias y por su gran amor. Dios lo hizo posible. Lo hizo por su propia cuenta. Él estableció el plan. Él vio la manera de hacerlo. No necesitó nuestra ayuda, solo que lo recibiéramos. Como si no fuese suficiente con que nos unió, nos dio la vida de Cristo resucitado, el verso 6 se pone aún mejor. Nos sentó juntamente con Cristo en lugares celestiales. Así es como dice, y esta es una de las declaraciones más poderosas de la Escritura y debes subrayarla y atesorarla y imprimirla en tu corazón y en tu mente. Juntamente con Jesús nos resucitó Dios y nos hizo sentar en lugares celestiales. Mira, esto sin duda escapa lo que podamos siquiera imaginar. Es muy grande, pero si tú pretendes encontrar en la Escritura asuntos solo convencionales, estás en la página equivocada. El Padre al cual nosotros amamos, a quien pertenecemos, es extravagante, poderoso, hace cosas extraordinarias. Él no es lógico, Él es intuitivo, Él es creativo, Él está lleno de sabiduría, Él es asombroso, pero además tiene un gran sentido del humor, porque Él siempre hará cosas que nos van a desafiar a pensar como Él piensa. Quiero hacer una pregunta. ¿Te puedes visualizar sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales? ¿Y cómo te visualizas? ¿Cómo te ves ahí? Tómate un momento, piensa, imagínate. Una persona me dijo que cada vez que leía la Escritura se pensaba a sí mismo como en una sillita sentada al lado de un gran trono donde Jesús estaba. Y era casi una sillita de jardín infantil, se veía tan pequeñita en medio de esta inmensidad de trono. Pero sabes, eso no es lo que dice la Escritura. Dice que estamos sentados juntamente con Cristo. Estás en Él, en ese trono con Cristo, unido a Cristo. Sí, estás sentado en el mismo trono con Cristo. Esta es una imagen que habla de dominio, de autoridad y de poder. ¿No es lo que Jesús le dijo a sus discípulos cuando resucitó? Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, toda autoridad. Y vaya que Dios respaldó esas palabras sentándolo en el trono. Lo que más sorprende es que nosotros, sin hacer nada, nos sentaron allí también, solo por fe, por creer en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Me parece que hay tantas cosas que son asombrosas de Dios, absolutamente maravillosas. De hecho, Él ya lo tenía todo planeado. La humanidad caería y necesitaría de ser redimida. Y Jesús lo sabía. Y antes de que el mundo fuera fundado, Él dijo, yo lo haré.
yo iré y los voy a redimir, y mi sacrificio será suficiente. Hay algo inquebrantable, por lo tanto, en el corazón del Padre. Hay una mente, en su mente hay un propósito, y ha permanecido allí, y ha permanecido fiel a ese propósito a pesar de todo lo que la humanidad pueda haber hecho. Un propósito detrás de todo lo que Él hizo, que es, además de todo lo que hemos visto y de todo lo que te ha bendecido, era concederle a su Hijo una compañía eterna y una compañera, una esposa. Porque además esta historia es una historia llena de romance. ¿Sabes? Nos resucitó con Cristo y nos ascendió con Él a esa gloriosa autoridad del reino celestial. Eso fue lo que pasó. Porque ahora mismo estamos sentados como uno con Cristo en ese trono. Estás colocado, sentado en el cielo, lo que significa que te ha dado la autoridad para estar allí. Una cosa es totalmente cierta: esa posición en lugares celestiales donde Dios nos concibe sentados juntamente con Cristo es mucho más real, es eterna que esta silla o que la silla que hoy te sostiene, donde ahora estás sentado tú. Estos son días precisamente en los que estamos siendo restaurados a ese lugar de autoridad que Jesús ha conquistado para nosotros, que el Padre nos ha otorgado por su pura gracia y amor. Es un lugar tan por encima de donde nos encontramos ahora mismo. Por lo tanto, necesitamos que nuestra mente sea capaz de, por la fe, vernos y visualizarnos. Señor, necesitamos un cohete espacial que nos posesione en ese lugar. Por decirlo de una manera, lo necesitamos ahora para poder llegar y establecernos allí. Pero, ¿sabes? Creo que Dios tiene algo en mente. Estamos, porque mi corazón se duele de ver mi propia dificultad para permanecer y concebirme en ese lugar. Y eso retarda y atrasa el desarrollo, nuestro propio desarrollo según el plan, propósito y cómo Dios lo visualiza. Por eso que estoy segura que Dios está llevando a cabo una aceleración divina en este tiempo en la tierra, un mover del Espíritu Santo para que podamos vivir de acuerdo a estas verdades. No pretendamos adaptar la Biblia para que suene más razonable, más comprensible, más digerible, para no tener que dar explicaciones a cosas que nos cuesta entender o comprender, a preguntas que nos resultan incómodas. ¿Sabes? Yo tengo, tal vez tú también, más preguntas que respuestas, pero eso no me da el derecho a adaptar la Biblia a mi mente pequeñita. Tengo que decirte que me produce, me impacienta y a veces hasta me enfada mucho cuando el estándar de la Biblia se baja de la Escritura solo para tratar de explicar algo que en mi mente no es comprensible. Lo primero que tenemos que entender es que amamos y servimos a un Dios que es maravillosamente poderoso, bondadoso, es todopoderoso. No puedes pretender contenerlo ni atraparlo. Es más bien dejar que Él te atrape y que Él nos contenga. ¿Sabes por qué esto es tan importante? Por lo que dice el verso 7. Dios planeó que fuésemos la muestra visible de su gracia y para eso tenemos que abrir nuestro entendimiento y tiene que venir esta revelación. Tenemos la mente de Cristo para adquirir esto. Seremos, dice, la muestra visible de sus riquezas infinitas e ilimitadas de su gracia y bondad que han sido derramadas sobre nosotros en Jesucristo. El mundo necesita ver a un Dios bondadoso y lleno de gracia y Él te ha pensado a ti, a mí, para que seamos la muestra evidente, visible y caminante en la tierra de esa gracia. El verso 8 al 9 dice que solo a través y por esta maravillosa gracia es que creímos en Jesús. Nada de lo que hiciéramos podría darnos la salvación que Dios nos otorgó.
esta salvación tan grande. Esto es un regalo, sin duda. Es la gracia de Dios la que nos llevó a Cristo. Lo único que hicimos fue recibir con gratitud y humildad ese regalo. Ninguno puede de nosotros jactarse de la salvación, pues no se trata de una recompensa por nuestras buenas obras o esfuerzos humanos. Pablo diría en Gálatas 5:7, ¿por qué si empezaron tan bien? ¿Qué los paralizó y les desvió ese camino? ¿Por qué comenzando por la gracia terminan haciéndolo todo el resto y nos quedamos solo con la salvación y no continuamos? ¿Sabe? Me hace recordar en el Evangelio de Juan capítulo 13, cuando Jesús le lava los pies a sus discípulos, Pedro dice, no me los laves a mí, no dejaré. Y Jesús le dijo, si no permites que te lave los pies, no tendrás parte conmigo. Era un acto tan profundo el que Jesús estaba haciendo ahí en ese momento, y Pedro no lo entendía. Pues tenemos que aprender no solo a servir, sino que a recibir lo que Jesús quiere otorgarnos. Pedro tenía que aprender a recibir para tener parte con Jesús. Esta es una figura muy profunda, porque cuando se iba al sacrificio, los animales primero se lavaban, para luego se lavaban, y los sacerdotes se lavaban en una fuente y se preparaban para entrar al sacrificio, y los animales también. Pues Jesús era el Cordero, pero iba a ir en representación nuestra, iba a ir en representación de ellos. Era como que si ellos iban a estar ahí, por lo tanto los preparó simbólicamente para ese momento. Así es como Dios dice, tienes que tomar mi sacrificio como si fuese tuyo propio, para poder tener parte con todo lo que yo hice y gané. Se trata de que ensanchemos nuestra mente. Eso nos hace mantener una actitud de humildad, porque nos damos cuenta que nada es gracias a lo que podamos hacer, sino que a lo que Jesús en su bondad y misericordia hizo, y lo que el Padre programó, planificó que se hiciera. Así que lo mismo que es real y efectivo para el arrepentimiento, también lo es para el arrepentimiento para salvación, también lo es para heredar el reino de Dios. Debemos cambiar lo suficiente la manera de pensar, no solo para salvarnos, sino también para entrar en el reino de Dios. Es así, es como se vive en el lugar inconmovible de gracia, en ese lugar de trono, de poder y autoridad. El verso 10 es otro de los versos más hermosos que hay en la Escritura, y habla acerca de cómo Dios nos ve. Dice que somos obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo, nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que Él preparó para nosotros tiempo atrás. Eres una obra de arte de Dios. Eso es lo que dice, obra de sus manos. No hemos convertido, dice en el original, obra de sus manos, obra maestra, en una poesía. Es una hermosa palabra griega que significa poema, poesía. Nuestras vidas para Dios son esa hermosa poesía escrita por Dios mismo, donde Él expresa todo lo que tú eres y significas, pero todo lo que Él ha planeado para ti, que son buenas obras. Por lo tanto, una teología simple y perfecta. Todo lo bueno proviene de Dios. No hay simple, no te confundas. Lo bueno proviene de Dios. No hay nada ambiguo. Hemos sido diseñados. Cuando tú te consideras esa obra de arte y todos admiran una obra de arte, la verdad es que el que se lleva los elogios es el autor de la obra. Por eso que necesitas apoderarte de esta verdad, para que le demos gloria y seamos muestras visibles de Dios mismo y de su gracia. Caminamos por un camino que Dios recorrió de antemano, que Él la preparó. Le pertenecemos a Dios, somos suyos, y su anhelo es que podamos cumplir el destino que Él nos ha dado a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque estamos unidos a Cristo, y dice que hemos nacido, hemos sido nuevamente creados en Cristo. Hay un nuevo comienzo aquí. Incluso antes de nacer, Dios planeó de antemano todas las buenas obras para las cuales tú pudieras vivir y caminar en ellas. Y ellas son ellas son nuestro destino, son nuestro propósito. En ellas están.
es diseñado ese propósito. A medida que nosotros nos cedemos voluntariamente a Dios, nuestro destino preestablecido se cumple y somos, además de todo eso, recompensados simplemente por hacer lo que Él quería que hiciéramos. Imagínate, tan bueno es Dios. Salmo 139, 16 y 17 lo confirma. Dice el salmista, me viste antes que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios. No se pueden enumerar. Así de grande es Dios. Del verso 11 al verso 14 dice que estamos entonces unidos a Cristo. No olviden, no nacieron, dice, como los judíos, y fueron insertados en la familia mediante una incircuncisión hecha físicamente. Además, no tenías eso, no teníamos ninguno de los pactos que el pueblo de Israel tenía. Ustedes, hablando de los gentiles, nosotros éramos extranjeros, estábamos lejos, estábamos sin pactos, sin las promesas proféticas asociadas al Mesías, no estábamos ahí aún, la esperanza prometida, estábamos sin Dios. Pero miren ahora, miren lo que sucedió. Tú y yo alguna vez estuvimos distantes, sin embargo, miren lo que ha sucedido. Aún estando lejos de Dios, ahora Él nos ha acercado a Él a través de la preciosa sangre de Cristo. En realidad, hemos no solo sido acercados a Dios a través de Cristo, hemos sido unidos a Cristo mismo. Él es nuestra paz reconciliadora. Él es nuestra paz reconciliadora. Sí, Jesús ha hecho a judíos y a no judíos uno en Cristo, porque es a través de Cristo que podemos solo llegar al Padre. Al morir como nuestro sacrificio y en nuestro lugar, Jesús derribó la pared, dice, que nos separaba, y ahora nos ha hecho a judíos y gentiles iguales, unidos a través de Cristo y en Cristo. Es en Él en que somos reconciliados en Dios. Nos indica, por lo tanto, cómo antes de conocer a Cristo estábamos excluidos de la ciudadanía de Dios, de la relación con Dios, ajenos a sus promesas, sin acceso al pacto, sin Dios y sin esperanza. Gracias a lo que Jesús hizo y su obediencia, tú y yo tuvimos acceso a la familia de Dios. Es conmovedor saber que Dios siempre lo tenía esto establecido en su corazón y su plan de rescate, de rendición, se comenzó a rodar desde el momento y fue declarado proféticamente ahí en Génesis 3:15. Allí se anuncia el plan de redención y la sentencia para Satanás. Te herirá la cabeza y tú lastimarás el talón. ¿Qué es lo que significa eso? La única razón por la cual la iglesia será herida levemente en el talón es porque pisará tan fuerte al enemigo que terminará completamente haciendo efectivo el triunfo de Cristo en la cruz. ¿Sabes? Dios nunca permite un problema sin proveer una solución antes. Ese es nuestro Dios. Todo el antiguo pacto, podemos ver, está plagado de profecías de la venida del Mesías y de Jesús. Y como se dice en Colosenses, que ya lo vimos 2:17, eran solo sombras de la realidad que vendría. Y Cristo mismo es la sustancia, Él es la realidad, Él es el plan hecho carne. En Hebreos 10:1 dice, era solo antes una sombra, un tenue anticipo de las cosas buenas que estaban por venir. Era un tipo, una figura o una sombra de lo que vendría a revelarse por medio de Cristo. Mira el privilegio que tenemos de vivir de este otro lado de la cruz. Un pequeño recuento. Primero a Abraham fueron dadas las promesas y a su simiente. Somos hijos, somos salvos por fe, somos herederos de las promesas y del pacto de Abraham. Pero luego, 430 años después, más tarde vino la ley.
dada por medio de Moisés. A través de Israel, Dios estableció un camino. La ley tenía como único fin mostrar, por lo tanto, a los hombres la realidad, su naturaleza pecaminosa, mostrarles eso y por lo tanto que no lo podían resolver por sí mismos, necesitaban de un Salvador. La ley es santa, pero no podía hacerlos santos. La ley es justa, pero no podía justificarlos ante Dios. Por eso que al nacer de nuevo, nosotros en Cristo, hemos recibido un nuevo corazón que en palabras proféticas de Ezequiel 11, 19 y 20 puedes ver que dice: les daré integridad de corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. Escribiré mis palabras, las tallaré en tu corazón, y eso espero y oro, que las palabras de Dios sean talladas en nuestro corazón. Jesús, cuando vino, descendió y caminó, siendo Dios, se hizo hombre y caminó en la tierra. Siendo hombre, mostró al pueblo de Israel y los judíos un modo más excelente acerca de la antigua verdad que ellos les había sostenido por siglos. Ellos habían llevado esta ley, pero de una manera tan en su fuerza. Y Jesús les muestra que Él la iba a vivir y la cumpliría, el único que podía cumplirla a cabalidad, 100% santo, pero desde una perspectiva nueva, de una forma nueva, interpretándola desde el espíritu, desde el corazón, desde una verdad superior, la verdad superior que Él vendría finalmente a establecer en nuestros corazones. Es así como el verso 15 nos deja impresionados. En Cristo ha nacido una nueva raza, una nueva humanidad. Hemos sido nuevamente un nuevo recomienzo, creados. Dice así, lo logró, dice el verso 15, al poner fin al sistema de leyes y mandamientos y ordenanzas. Lo logró así. Hizo la paz, por lo tanto, Dios entre judíos y gentiles, al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en Él. Creó algo nuevo, inédito. En la Reina Valera lo dice, para mi gusto, con más claridad e intensidad, para crear en sí mismo, en Cristo mismo, de los dos, un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Es decir, el código legal que nos condenaba a cada uno de nosotros fue derogado en Cristo. Ha hecho las paces y creó en sí mismo un nuevo hombre. Eso está diciendo, un nuevo hombre. El hágase a nuestra imagen y semejanza volvió a replantear nuevamente y a prueba de fallas, porque es imposible ahora que nada nos separe de Cristo, porque estamos unidos a Él. Con Cristo todo entonces volvió a compensar a un nuevo comienzo. En lugar de continuar con dos grupos de personas separadas por siglos, por animosidad, por contiendas, porque los judíos eran el pueblo escogido de Dios y nadie más, separados por siglos, creó algo nuevo, un nuevo tipo de ser humano, un nuevo comienzo para todos aquellos que aman, creen en Dios y abrazan a Jesús como Salvador. En Cristo no solo se nos ha dado vida nueva, que donde las cosas viejas pasaron, aquí todas son ellas nuevas, sino que pertenecemos en Cristo a una nueva creación. Es algo impresionante, ¿verdad? No sé si te impacta, pero es de una inigualable dimensión. Es decir, que creó en sí mismo un hombre nuevo, una nueva raza de humanidad. Eso dicen otras versiones, un hombre nuevo. Cristo es la cabeza y nosotros, los hijos de Dios, el cuerpo, su cuerpo, inseparables, una nueva creación. ¿Entienden lo que significa una nueva raza? Nunca antes visto. Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Verso 16 dice, en Cristo fuimos reconciliados en un solo cuerpo y trajo su paz. Jesús es nuestro príncipe de paz. No solo nos suministra paz, es nuestra paz. Isaías 57:19 dice,
proféticamente ofrezco paz a los que están lejos de mí y ofrezco paz a los que están cerca. Y sanaré sus heridas más profundas, dice el Señor. En Cristo se nos ofreció paz. No solo suficiente con que seamos unidos, por eso que en Romanos Pablo dice que nada nos puede separar del amor de Dios, porque estamos unidos a Cristo. No solo suficiente, el verso 19 al 22 dice que somos morada de Dios y juntos, todos, construimos un edificio para Dios, 2 dimensiones. Por tanto, dice, ya que hemos sido reconciliados con Dios por medio de Jesús, somos parte de la familia, ciudadanos del reino. Eres tanto, por una parte, la morada o templo viviente de Dios mismo, por cuanto el amado Espíritu Santo mora en ti, pero también hemos sido llamados a ser parte de una comunidad. Y juntos, todos nosotros vamos construyendo un edificio. Pues dicho en el lenguaje del apóstol Pedro, eres una piedra viva. Y Dios está tomando a cada uno de nosotros como esas piedras vivas y poniéndolas en el lugar preciso. Él, Dios mismo, el arquitecto y constructor, con Cristo Jesús como la piedra angular. Y la piedra angular es la que está al principio de una construcción, al fondo, al principio, pero también es con la que se sella una construcción al final, principio y fin. Es un templo sagrado que está siendo construido por Dios y todos nosotros en esta doble dimensión, siendo templos del Dios mismo, también construimos juntos un templo para Dios. Es una casa donde Dios le gusta estar. Por eso, Ageo 2:9 dice que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, porque si el templo de Salomón con toda su majestad cuando se inauguró fue vestido de gloria y la gloria de Dios llenó el templo, ¿cuánto más nos llenará de gloria Dios este templo que somos tú y yo construido con sus propias manos y que juntos estamos edificando un templo para el Señor? Un edificio para el Señor. El verso 20 dice, juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento, dice, de los apóstoles y profetas. Y la piedra principal de toda esta construcción es Cristo mismo. Particularmente creo que este versículo se refiere a lo siguiente. Cuando habla del fundamento de apóstoles y profetas, se está refiriendo que Dios hizo un camino tanto a partir del Antiguo como del Nuevo Testamento. En el Antiguo, la voz autorizada de Dios en aquel momento eran los profetas. Dios habló por medio de ellos. Pero en el Nuevo Pacto, el nuevo orden ministerial que se establece es el apóstol. Y son a través de los apóstoles de la primera iglesia, ¿no es verdad?, es que Dios nos ha revelado su gracia y este plan redentor. Por lo tanto, Él hizo un camino y nos condujo, pero sin olvidar esto. Pero más allá de todo este camino que Dios tuvo que recorrer para que estuviésemos preparados para recibir todas estas riquezas en gloria que se nos han dado por medio de Cristo, para llegar hasta allí, no podemos olvidar que aún más allá del fundamento establecido por los profetas y los apóstoles, tanto en el antiguo pacto como el nuevo, no podemos olvidar que todo es gracias a Cristo. Él es la piedra principal, Él es el ángulo, Él es el campeón de la fe, Él es el que inicia y termina. Todo es posible por Él y gracias a Él. Es el alfa y Él es la omega. Estamos conectados a Él, a la piedra angular del edificio, a Cristo mismo. Todo este edificio que está en construcción y crece continuamente, mientras más y más hijos se agregan a la familia, se levanta como un templo sagrado del Señor mismo. Esto significa que Dios nos está transformando a cada uno de nosotros en ese lugar santísimo a través del poder del Espíritu Santo que vive en cada uno de nosotros.
Pues Jesús no solo nos ha dado salvación, sino que acceso al trono de la gracia. Cuando Él murió, dijo consumado es, cuando Él entregó su espíritu y dijo consumado es, entonces el velo se rasgó de arriba abajo en el lugar santísimo para que nosotros pudiésemos entrar por la fe y ser transformados de gloria en gloria. Es en ese espacio y en ese lugar en que somos transformados y nuestra mente y nuestro corazón recibe la revelación de estas grandes verdades. Cuando nos conectamos al cielo y vemos la verdad acerca del Redentor, sabe que todo nuestro mundo se estremece porque es tan grande. Las verdades, cuando las vemos desde la perspectiva del cielo, pensamos sin duda, Dios mío, todo esto está incluido. Yo nunca lo había visto así. Apenas vi esto o aquello. Es así porque estamos tan acostumbrados a confinar a Dios a espacios tan limitados de nuestra mente. Necesitamos ser cautivados por Cristo de formas que nos asombren, nos estremezcan, nos desafíen. La revelación de su gloriosa gracia y plan a prueba de falla. Esto hace que nuestra mente realmente se ensanche y nuestro corazón pueda recibir y luego comencemos a ver todos los efectos que eso produce en nuestra vida. Estaremos tan maravillados y desconcertados de esta gran gloria y la majestad de Dios, pero hay una cosa que sí sé, que no podemos contemplar esa gloria y permanecer iguales. Seremos cambiados. Vamos al capítulo 3 entonces, ¿les parece? Hay un maravilloso misterio, por lo tanto, dice Pablo, del verso 1 al 5 del capítulo 3. Amados amigos, dice, quiero en el fondo compartir con ustedes este maravilloso misterio, el cual me fue dado por revelación divina. No ha habido, escucha bien, no ha habido una generación a la que se le haya dado una comprensión más detallada de este glorioso y divino misterio hasta ahora. Somos responsables. Desde el momento en que tenemos la Escritura a nuestra disposición y el Espíritu Santo como Maestro, somos responsables. ¿Por qué? Porque no se le ha dado a nadie, a ninguna generación, el privilegio de revelar el plan con tanto detalle. El verso 6 dice, y aquí está el secreto. El Evangelio de la gracia los ha convertido a ustedes, creyentes no judíos, en coherederos de las promesas a través de la unión con Él. Y ahora se han convertido en miembros de su cuerpo. Son uno con Cristo. Somos uno con Jesús. Los tesoros, por lo tanto, inagotables que tienes a disposición por medio de Cristo son inconmensurables. El verso 7 y 8 dice, Pablo dice, yo soy un mensajero de esta buena noticia. Para eso fui encomendado. Aunque soy el menos y el menos importante relevante, tal vez el menos merecedor de este privilegio. Solo por medio de la gracia me da el poder para que pueda predicar con valentía este maravilloso mensaje. Le ocasionó tanta persecución a Pablo predicar esto. Sin embargo, dice, a mí se me ha dado por gracia este privilegio. Yo personalmente creo que Dios tuvo que elegir a alguien fuera de los apóstoles que caminaron con Jesús para que pudiera tener un encuentro con Cristo glorificado tan sobrenatural que le costara menos comprender estas verdades y le costara menos también poder asirlas por fe y comunicarlas. Eso me habla también a mí de que no solamente es necesario aprender cosas, también debemos desaprender muchas veces cosas que se nos han sido a veces mal enseñadas de una perspectiva errónea. Tenemos que estar dispuestos no solo a aprender, a desaprender también, para poder abrazar todo lo que Dios tiene para nosotros, que es tan grande. Pablo, tú sabes que su conversión se relata que cuando él iba camino a Damasco, con el plan de perseguir y extinguir a los cristianos, fue interceptado por Jesús. Y dice que una intensa luz lo dejó completamente ciego y escuchó la voz de saludo que decía, Saulo, ¿por qué me persigues?
no estaba persiguiendo personalmente a Jesús, pero estaba persiguiendo a los hijos de Dios, a los cristianos, a los del camino. Y cuando Dios te hacen algo a ti, es como si Jesús es como si se lo hicieran a él mismo, porque eres su cuerpo. Pablo preguntó, ¿quién eres, Señor? En Hechos 22:8 dice que el Señor respondió, Jesús de Nazaret o Jesús Nazareno. La palabra nazareno significa la rama o vástago. Y en arameo implica lo siguiente, abre más aún la amplitud con más precisión de esta palabra. Nazareno significa heredero de una familia poderosa, un victorioso, Jesús el victorioso. Eso le está diciendo, está hablando contigo. Los creyentes ahora somos ramas injertadas en ese árbol genealógico de Jesús victorioso. Jesús es el árbol de la vida que fue custodiado ahí en el jardín del Edén por querubines hasta el momento de su nacimiento y consumación del plan en la cruz. Fue cuando estos querubines, era cuando te tapaban el propiciatorio, recuerda esa cajita donde simbolizaba la presencia, el arca, la presencia de Dios. Ahí estaba Cristo mismo contenido, guardado. Pues tú y yo como ramas hemos sido injertados en su árbol. Sí, en él. El misterio de Pablo fue llamado a ser apóstol de los gentiles. Su misión era, dice en el verso 8, por la gracia de Dios se me concedió el privilegio de contarnos acerca de los tesoros inagotables que tenemos a disposición por medio de Cristo. Oh Dios, Señor, riquezas inagotables, inmarcesibles, dice en otra traducción que proviene de la palabra aramea que se puede traducir como riquezas incuestionables, sin falla, inescrutables, inagotables riquezas en Cristo que están más allá de nuestro alcance y comprensión, pero que están disponibles para ti y para mí. Verso 9 dice, Pablo dice que señala que su pasión es iluminar a cada persona con este divino misterio que estuvo escondido por los siglos hasta ahora y se mantuvo en secreto en el corazón de Dios. El verso 10 dice que el propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en lugares celestiales. La iglesia es la muestra no solo visible de su gracia, es la muestra visible, dice, de su sabiduría. La iglesia es la Universidad de Los Ángeles. Sí, es el lugar de entrenamiento de Los Ángeles. Me vas a mirar raro, seguro ahora, pero te lo voy a confirmar. Tú, como cada creyente, tu vida es un modelo, como un moderador. O eres un mentor, por así decirlo. Le estás enseñando en el reino celestial a través de tu vida los misterios y maravillas de la gracia de Dios. Los ángeles investigan a través de nuestras vidas, las siguen los tesoros de la gracia, así como esos querubines que contemplaban el propiciatorio. Hay un ejército de ángeles contemplando nuestras vidas, la vida de la iglesia, en la cual tiene el honor de ser receptora de toda esta sabiduría, gracias y riquezas inescrutables de Cristo. Estas sí que son buenas noticias, dice Primera de Pedro 1:12, que les fue anunciado a ustedes, dice, todo es tan maravilloso que aún los ángeles, dice ahí en Primera de Pedro 1:12, observan con gran expectación cómo suceden estas cosas. Los ángeles celestiales están fascinados con la misericordia de Dios mostrada hacia nosotros. Su sabio plan de convertirnos en hijos amados de Dios, quienes éramos antes rebeldes a Él. Los ángeles anhelan escudriñar los misterios de la gracia de Dios que han sido desatados sobre nosotros. ¿Cuánto más nosotros deberíamos estar rendidos, fascinados, como exploradores de esta misericordia de Dios? Porque la hemos recibido y hemos sido recibidos y redimidos por medio de Cristo. Hemos recibido esta gracia maravillosa. El verso 11 y 12 dice que este plan perfectamente sabio estaba destinado desde los siglos de la eternidad y se cumplió completamente en nuestro Señor Jesucristo.
De modo que ahora tenemos confianza a través de Él para entrar con osadía, con denuedo, con pasión y libre acceso, ¿sabes? Como reyes, porque te hizo rey y sacerdote para Dios. Entrar ante el Padre, al trono de gracia, debido a que toda nuestra confianza está en la fidelidad de Cristo y en lo que Él ha hecho. ¿Qué nos requiere, por lo tanto, para entrar a ese trono de gracia? Con osadía, sabernos que estamos en Cristo, que podemos entrar como Él entra. Está sentado con Cristo, juntamente, estás unido a Cristo. El verso 13 dice: mis queridos amigos, oro para que permanezcan firmes, fuertes y no se desanimen ni se avergüencen. Tampoco por todo lo que yo sufro por ustedes, porque dice Pablo, aún esto no es nada, es para mi gloria. No se preocupen, no se desanimen, pongan su vista en estas cosas maravillosas que estoy hablando. Esta revelación de las riquezas ilimitadas de su gloria. Pablo ora para que el amor de Dios termina orando se desborde en nosotros. Verso 14 al 17 dice que Pablo intercede con humildad y reverencia ante el Padre de nuestro Señor Jesús, el Padre perfecto en el cielo y en la tierra. Y la oración es que se revele dentro de nosotros las riquezas ilimitadas de su bondad y gloria y de su favor, que es una fuerza poderosa, es una fuerza explosiva, es dinamita, es lo más sobrenatural, y que seamos llenos en nuestro ser más íntimo con ese poder divino. Entonces, dice, al usar constantemente tu fe, viéndote en ese lugar, concibiéndote como Él te concibe y entrando en ese lugar de reposo y de descanso, su amor poderoso, así como el mismo Juan, quien se llamó a sí mismo el discípulo amado y podía reposar en el pecho de Jesús, nosotros también, de la misma manera, podamos tomar y recibir este amor, que es la fuente de nuestra vida, el amor de Dios, y podemos descansar en ese amor y vivir confiado y con la expectación de ser parte del plan de Dios y cooperar no solo como un hijo que espera y recibe bendiciones de parte de Dios, sino que como aquel heredero que las administra, como aquel heredero, como la iglesia, que entendiendo el lugar que ocupa y que se le ha dado el privilegio de representar a Jesús en la tierra como su embajador y de rogar a Dios ante el trono de gracia como si Él mismo lo hiciera a través de nosotros y distribuir la heredad. Conocer este plan es conocer a Jesús y la manifestación de su amor y la bondad y la naturaleza de un Dios que no cambia. El verso 18-19, entonces dice, podrán descubrir y experimentar este amor cuya magnitud es asombrosa, cuyo amor no tiene dimensiones capaces de confinarlo, porque es demasiado profundo, es demasiado duradero, es un amor infinito y eterno, más allá de toda medida, que trasciende nuestra comprensión y entendimiento. Es un amor extravagante que se derrama sobre ti hasta que estás lleno, hasta rebosar de la plenitud de Dios. El verso 20 dice, nunca, por lo tanto, nunca dudes del poder de Dios, para que el poder de Dios que obra en ti, el cual logrará infinitamente mucho más de lo que has soñado, aún en el sueño más increíble, superará lo que tu imaginación puede alcanzar. Él dice, lo hará, superará todo eso, porque es un poder milagroso que está dentro de ti. Ahora, por lo tanto, ensanchados en todo eso, no nos queda más, dice Pablo, que ofrecer a Dios adoración, que surge de cada uno de nosotros y de su iglesia en su conjunto, de generación en generación. Adoramos a Jesucristo y todo lo que aún está por manifestarse en este tiempo y en la eternidad. Como conclusión de estos maravillosos capítulos, decir que todo esto es alucinante, ¿verdad? Dios creó un plan, fue
a prueba de falla. En el año 2009 aproximadamente Dios me habló, el Espíritu Santo me explicó cómo los capítulos de Juan, del Evangelio de Juan, del 14 al 17, pero particularmente la contestación de 17, pero 14, 15, 16 y 17, están conectados con Efesios profundamente. Y cada vez que traté de explicar lo que Él me dijo, se nos ha dado una identidad, una posición espiritual y también se nos ha dado un destino. Y las veces que enseñé esto, yo sentía como que las palabras rebotaban en el aire y quedaban suspendidas ahí en la atmósfera. Y yo oro para que podamos atesorar esto, que Dios nos ha dado todo eso. Dios nos ha dado y nos ha concedido porque Dios respondió la oración de Jesús en Juan 17, 21. Juan 17, 21 en adelante dice Jesús, te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti. Y que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. 22. Les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno, como nosotros somos uno. Yo estoy en ellos y tú estás en mí. Que gocen de una unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. Y el 24, porque, Padre, quiero que los que me diste estén conmigo donde yo estoy. Entonces podrán ver toda la gloria que me diste porque me amaste aún antes de que comenzara el mundo. Primero, dijo que sean uno como tú y yo, Padre, yo en ti, tú en mí, ellos en nosotros. Claro que sí, no hubo un plan más perfecto, nos hizo el cuerpo de Cristo. Estamos unidos a Cristo, en común unión con Cristo. Él nos dio la vida de Cristo mismo, la vida nueva con que Él fue resucitado es la que tú portas ahora. Somos no solo nueva criatura, sino que una nueva creación, una nueva clase de humanidad, un nuevo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Él conforma la cabeza y nosotros su cuerpo. Es algo inédito. No solo somos un pueblo, ahora no solo somos una familia, somos su cuerpo y como dirá más adelante Efesios 5:30, porque somos miembros de su cuerpo, carne de su carne y hueso de su hueso. En Cristo somos uno. Por amor, Él se ligó a nosotros, a su iglesia, al cuerpo. Somos miembros del cuerpo de Cristo, de su carne y de su hueso. Te pido, Padre, dijo Jesús, que donde yo estés, ellos estén conmigo. Nos sentó con Cristo en lugares celestiales. Claro, juntamente con Él estamos ahí en lugares celestiales sentados. Quien sometió todos los enemigos bajo los pies. No somos nosotros, fue Dios mismo. Y Dios nos está diciendo que tengamos entonces una actitud de permanecer en la posición de sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo, en una posición de descanso, de confianza, de autoridad, de dominio, de poder, mientras Él termina definitivamente de poner los enemigos bajo los pies, enemigos de depresión, enemigos de enfermedad, enemigos de pobreza, enemigos de rebeldía, todos los enemigos que se levantan contra Cristo y que fueron vencidos en la cruz del Calvario, se pondrán bajo los pies. Por eso tienes que permanecer sentado en lugares celestiales donde está Cristo. Dice, te pido que ellos puedan ver mi gloria, que puedan ver la gloria que tú me has dado. Participamos, claro, si estamos con Él en ese lugar, pues estamos con Cristo, no solo con Cristo resucitado. Formamos parte del cuerpo de Jesús glorificado, participamos de su gloria, además porque Cristo habita en ti por el Espíritu Santo. Es un verdadero imán que hará que las bendiciones sean atraídas a tu vida y a través de tus vidas desatadas. Atraes el cielo a la tierra a causa de quien habita dentro de nosotros además. Por tanto, la gloria de Dios nunca se aparta de ti, nunca está lejos. Hay dos personas habitando en ti, tú y aquel que ha dicho que nunca te dejará y que jamás te abandonará. Ha venido a caminar contigo, a enseñarte a vivir en la tierra con una ciudadanía del cielo. Cristo en ti es la esperanza de gloria. Esta es la meta, traer a muchos hijos a la gloria. Esa era su meta y esa es ahora nuestra comisión. Eso significa que la gloria ahora
no la gloria final, ya ahora estamos viviendo porque es su bondad. Esto significa también que la vida eterna ya ha comenzado ahora mismo y que la estamos desarrollando en Jesús el Eterno. Padre, que sepan que tú me has amado aún antes de que el mundo, y de la misma manera que me ha amado a mí, los ha amado a ella. Tanto así te ama Dios. El Padre te amó como amó Jesús antes de que el mundo fuera creado. Por eso te concibió como su hijo y te adoptó en su corazón. Ese fue su deseo y su intención. Y su amor no ha cambiado. Dios sueña con gente que se reúna para encontrarse con Él. Él sueña con que su palabra esté escrita en nuestros corazones. No es solo memorizada en las cabezas. Él sueña con una iglesia poderosa, hermosa y temible al enemigo. Él sueña y alinea con gente que sea tan radicalmente afectada por Él, que sean vulnerables y susceptibles al cielo, que avanzan desde el cielo. El Padre sueña con una comunidad de personas en la tierra que se le asemejen a Él, inmutable, incomparable, inconmovible. Él anhela que las personas vivan según Efesios 3:20, que puede hacer mucho más de lo que soñamos o imaginamos. Me pregunto, ¿qué estás imaginando? ¿Qué estás soñando? Pues comienza a hacer funcionar tu imaginación. Que Dios invada tus sueños. Dedícale tus noches. Sí, Dios está obrando muchísimo más de todo lo que podemos soñar e imaginar. Significa que Él hará mucho más allá de lo imaginable, mucho más, porque mental e intelectualmente no podemos contener todo lo que puede conocerse acerca de Dios. Es mucho más grande, solo el Espíritu es capaz de contenerlo. El plan de Dios, diseñado antes de la fundación del mundo, dice el capítulo 3, no pierdan de vista esto. Todo lo que les he dicho, el 1 y el 2, todo este plan nace, se sustenta, se dirige y permanece y finaliza por una sola razón, el amor de Dios. Es decir, por Dios mismo, porque Él es amor. Y todo se trata de revelarnos lo que ello, las implicaciones y los efectos de este amor. Es algo tan poderoso. Dios mismo está comprometido con llevar a cabo plenamente el plan, porque Él es arquitecto y constructor. Quiere decir que no solo hace los planos, no solo hace el diseño, sino que también se aseguró de ejecutarlo. Por algo son Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero te tengo una noticia. Nos ha hecho parte de su obra, nos llamó para que hiciéramos parte con nuestra vida y lo pudiéramos reflejar aquí en la tierra. Porque dice la Escritura que toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios. ¿Y cómo será llena del conocimiento? Viendo la bondad de Dios en ti y en mí, cómo su gracia se derramó en nosotros. Maravilloso plan, ¿verdad? Dios los bendiga.